Pregunta. Sí. Ya son dos médicos oftalmólogos. Ok. Bien. O sea que lo que les voy a hablar ya tienen idea, ¿sí o no? Sí, bien. Bueno, cualquier cosa me dicen y yo les trato de evacuar alguna de las dudas a ver si podemos hacerlo cortito y viene la otra parte. Bueno, la idea hoy es, mi nombre es Juan Manuel Cortaresi. Permiso, me siento cuando tengo un preparado. Y la idea es hablarles un poquito de patología quirúrgica macular, por lo menos eso es lo que me dijeron, ¿sí? En sí, ¿qué saben de la patología macular quirúrgica ustedes? ¿Qué pondrían como para que hablemos hoy dentro de ese grupo? Medio, pero Perfecto, bien. Serían algunas o las más importantes, digamos, como para hablar. Habría otras que podríamos llamar, pero en sí las más importantes son esas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tratar de hablar un poquito de eso. No sé si con mucho o poco detalle para ver que ustedes saben, pero intentaremos hacerlo ameno, como quien diría. Vamos a hacer. ¿Sí? Bien, ok. Bien. En su mayoría, estas dos patologías, ¿tu nombre? Ignacio. Lo que dice Ignacio hoy son idiopáticas, a menos que sean con algún componente, por ejemplo, un agujero macular miópico que puede estar más relacionado con la miopía, un PAC que puede estar relacionado con un trauma, pero muchas veces no se sabe exactamente la causa o por qué se están generando. Y las que vamos a tocar por lo menos hoy es que las resolvemos mediante actos quirúrgicos. En sí, la vitrectomía, que es la cirugía que vamos a usar para intentar solucionar estas dos patologías, ha evolucionado y hoy se denomina como técnica microincisional. Hay diferentes calibres por las cuales se puede hacer una vitrectomía, pero la técnica básica en las dos patologías que van a ver no ha cambiado radicalmente desde el comienzo del concepto. Sí hay variaciones técnicas o diferentes formas de abordarla quirúrgicamente, pero lo grueso es más o menos parecido a mi modo de ver. Vamos a trabajar con lupas de contacto, obviamente, porque tenemos que tener una buena visualización de la mácula. Y generalmente los resultados quirúrgicos, postquirúrgicos, digamos, son bastante buenos y con una recuperación bastante rápida en cuanto a su agudeza visual. Siempre ocurre así, ¿no? Pero más o menos esa sería una norma a tener como para tener una idea cuando uno enfoca un paciente de estos, con qué resultado le podemos no prometer, pero por lo menos decir cómo va a terminar. Hoy, en el diagnóstico macular, no podemos hablar de ningún tipo de patología sin hablar del tema del OCT. El OCT es básico, ¿sí? Ya no forma parte de un arsenal de tecnología avanzada, si bien los equipos son avanzados, pero para hacer tratamiento, diagnóstico, seguimiento de todas las patologías maculares, no podemos no tener en cuenta el OCT. Bien. En cuanto a las operaciones, bueno, como ahí yo les pongo, son bastante escasas. Puede haber operaciones combinadas en algunos casos, que por ejemplo, como llegar a tener un agujero macular miópico con un desprendimiento de retina asociado, pero generalmente son circunscritos al área macular, ¿sí? Y el OCT en oftalmo, ¿qué venís? Atrás mío vos. Recién empecé, porque llegué un ratito tarde. Dale. Y el OCT a nivel en el microscopio, en el mismo acto quirúrgico, se postula como un avance que podría ser útil. La verdad, no sé cuánto va a ser, pero bueno, está hace ya un tiempo en boga y hay algunos sistemas que ya lo proveen de forma estándar y que médicos cirujanos también lo utilizan en su resolución de los cuadros. Para hablar tres conceptos nada más del agujero macular, descrito por Knapp allá en el año 1869. Los primeros intentos fueron con gas y posicionamiento como para resolver el cuadro. Kelly Wendell en el 91 postula la vitrectomía y acá realmente hay un avance con la resolución de los casos. Hoy el manejo del agujero macular tendría como un subítem que sería el manejo de la limitante interna, ya que mediante este manejo es el cual se va a poder resolver la mayoría de los casos. Hay algunos que tienen resolución espontánea sola, que son la minoría, y hay algunos que también lo podemos solucionar con un posicionamiento de
colocación de gas intraocular y posicionamiento, pero la mayoría, como les digo, es con el manejo a través de la limitante interna. El tema de la limitante interna es cómo la visualizamos. Hay ayudas, se denomina este tipo de cirugía cromovitrectomías porque utilizamos algún tipo de colorantes como para resaltar la limitante y poder visualizarla y poder llevar a cabo la resolución del cuadro. Y obviamente en cuanto al agujero macular, el tamaño, la excentricidad, la regularidad, la agudeza visual, la altura de los bordes, la altura de, o mejor dicho, los tamaños del diámetro tanto mínimo y máximo van a sernos determinantes, como así la morfología por OCT que estamos viendo en el corte del resultado visual posible de la intervención. Tenemos ahí un típico agujero macular, sería un estadio 4, no tenemos la hialoides ni el tapón de la hialoides en el centro adherido, ¿sí? Y como les dije hoy, hay un montón de métodos de análisis, pero sin el OCT hoy nos quedamos muy lejos de una comprensión profunda de la patología que tenemos que resolver. Esas eran las formas de evolucionantes. Este cuadrito que yo les traje, que está bueno, el cuadro inferior izquierdo es el típico esquema, el típico flowchart de cómo evolucionaba el agujero macular según gas. Y el superior es una nueva clasificación que habla de cómo a partir de el inicio del agujero macular la resolución y la ganancia final de agudeza visual va a estar determinada si el camino más de la izquierda o el camino más de la derecha, donde las diferencias principalmente hablan de que uno se genera a través de una dehiscencia y el otro se genera a través de una rotura, digamos, de las estructuras de la mácula, donde uno va a jugar más en su génesis y en su formación, lo que tiene que ver con las células Z de Müller, ¿sí? Como vemos acá abajo en el último ítem, cuando van hacia el lado B, y en el otro por más un tema de una atracción antero-posterior, ¿sí? Y como el cono de las células apicales de Müller acá están jugando. O sea, son dos tipos celulares diferentes que hablarían de si va hacia un camino u otro la resolución y también cómo sería de exitoso el porcentaje de cierre y su recuperación visual. Pero estos ya son cosas más chiquitas. Acá vemos en el cuadro de ahí arriba a la izquierda suyo cómo tenemos los 4 estadios típicos y cómo hoy sobre el mismo cuadro hacia la izquierda tenemos la clasificación por tamaños, que ya es un poco más abierta que el inicial, donde tenemos agujeros maculares de hasta mayores a 1000 micras. Y que cada uno de estos, lo que intentan ser los dos cuadros inferiores, que se ve mal, no sé por qué el cañón no tiene la resolución, pero no importa, se ve mal, pero fíjense cómo, dependiendo el tipo de procedimiento que uno enfoque para la resolución del mismo, va a tener mejor o mayor éxito y mejor o mayor éxito desde el punto de vista de cierre y mejor o mayor éxito desde el punto de vista de la agudeza visual. Hoy la técnica más en boga para el mayor grupo, por así llamarlo, de agujeros maculares que uno trata es, me animaría a decir, la resolución mediante la técnica de flap invertido. Y yo ahí más adelante tengo un videito para mostrar. Pero fíjense que mediante todas las técnicas, que eso son las barras, cuanto la barra más arriba está, es que mejor agudeza visual tiene, y cuanto la barra más completa es, cuanto mayor de los dos cuadrados, digamos, mayor porcentaje de cierre tenemos. Fíjense que, por ejemplo, con la segunda franja en esta que tenemos de la colocación, voy a tirar la colocación de membrana amniótica, tengo un alto porcentaje de cierre, pero no así de recuperación de agudeza visual. En cambio, con el tema del flap invertido, el ILM flap, tengo también un alto porcentaje de cierre, pero mejores agudezas visuales, ¿sí? Cuanto más arriba está el segundo cuadrado de las barras, mejor resultado de la agudeza visual tengo. ¿Está claro? Bien. Vemos acá
lo que les estaba diciendo recién, dependiendo los trabajos que uno puede leer, antes era solamente una extracción de la limitante interna mediante el peeling, después vino todo el tema del manejo con membrana amniótica, con coágulos de fibrina, y por último, no en el tiempo, pero por último, tenemos lo que a mi modo de ver es la técnica, ya les digo que hoy es más usada, que es lo del flap invertido. Acá, bien, acá lo que les traigo son, nadie le va a preguntar esto la verdad, pero son diferentes índices de cierre y que cada índice tiene una correlación con el porcentaje de cierre anatómico en un solo intento y con la recuperación de la agudeza visual. ¿Sí? Uno de los primeros es el Macular Power Index, ¿sí? Que es uno de los más antiguos, que lo había postulado de un médico alemán. ¿Sí? Y después vamos a tener varios índices, no vienen al caso lo que yo les quiero decir, pero nos dan una expectativa real de cierre y una potencial ganancia de agudeza visual. Fíjense en arriba, como vemos, que se toman los diámetros. Se toman el diámetro de base, el diámetro mínimo lineal, que es el de arriba, MLD, la altura, también se pueden tomar la área denudada, ¿sí? De los fotorreceptores que vemos acá, el diámetro de la base, más la altura o la distancia, mejor dicho, que tenemos hasta el epitelio pigmentario a partir de la limitante, y todo eso hace hacia estos factores que nos van a dar una pista, una pauta de cómo podemos tener o qué expectativas podemos tener tanto en el cierre como en la recuperación de la agudeza visual. Este es otro estudio que salió no hace muchísimo en la revista Retina, donde vemos que habla de que a través de las imágenes de OCT de un paciente podemos tener una pauta de hace cuánto tiempo está el agujero conformado. Muchas veces uno ve al paciente y le pregunta ¿hace cuánto lo tenés? Y no se dio cuenta por casualidad, pues se tapó un ojo y vio que con el otro no veía. Esa es la realidad. Pero si vemos acá cómo están los fotorreceptores, como en este cepillo que vemos acá de células, todos estos pelitos, y vemos acá hacia los últimos estadios cómo está totalmente carente de estos mismos. Por consiguiente, esta imagen versus esta imagen puede haber un diferencial de hasta un año de evolución que se van perdiendo y podemos tener una pauta, y aunque nosotros podamos cerrar el agujero de mácula, no va a recuperar la visión. ¿Sí? El paciente no va a tener un recupero de la visión, que eso es lo que intenta mostrar este trabajo. Entonces, dijimos las técnicas, hay un montón, fíjense, de aquel lado, ¿sí? Tenemos varios, el peeling, la hidratación de los bordes, el flap invertido, la forma de la servilleta, masaje sobre el borde del flap libre, membrana amniótica, tapón. Hay una última de las técnicas que yo no les nombré todavía, que yo la verdad no la hago y creo que mucho no sirve realmente, que es el trasplante retinal. Se saca como se hace una toma de la retina más periférica, como un redondel, como una lesión de tipo sacabocado, un círculo, y se lo trasplanta al centro de la fóvea, pero se postula y se ve en las imágenes de los trabajos que postulan esta terapéutica como para solucionarlo, que se restablecen las capas en el OCT del área macular, pero la agudeza visual es realmente pobre, y creo yo que la que se retiene en muchos casos es de células periféricas al trasplante que siguen de alguna forma vivas a partir de que la estructura retinal está más íntegra. Bien, una vez hecho la técnica en sí, después hay formas de tamponarlo al ojo, se le tiene que poner sustancias, ya que le hicimos la vitrectomía, y estas pueden ir desde gas, desde aire, diferentes concentraciones de gas, aceite, ¿sí? Y el posicionamiento, que puede ser boca abajo o no, o más vale cuánto tiempo se posiciona o no. En algunos casos, o muchos postulan de hacer una cirugía combinada, de hacer una cirugía de cataratas y de vitrectomía. En algunos casos puede tener sentido, en otros no. La verdad que pacientes menos de 40 años yo trataría de no tocar el cristalino si tenemos una visualización buena
y ese cristalino todavía es transparente. Los cuadros miópicos, como dice ahí, son mucho más difíciles porque el contraste con lo que uno tiene y tratar de ver las estructuras de la retina, una cosa es verla en el consultorio o con el OCT y otra cosa es verla directamente en la cirugía, que cuesta bastante. Y acá lo que van a ver, o lo que se intenta mostrar acá, esta es una cirugía de hace 25 años. Bueno, hace mucho tiempo, ¿sí? Acá estamos haciendo, y hicimos una tinción del agujero, acá está el agujero. Esta es una pinza calibre 20G, ya aparece como en la prehistoria, pero bueno, se llamaba el polvo de diamante, muy buena pinza, la verdad. Y lo que estábamos haciendo era sacar la limitante, ven ahí la telita como mediante la coloración, con diferentes colorantes, como yo les decía. Acá estábamos teniendo con azul brillante, con azul tripán, porque el azul brillante todavía no existía para hacer estas cosas, y vemos ahí cómo sacamos esa membrana limitante y a partir de esto liberamos, la retina es más plástica y con el tamponamiento con gas y el posicionamiento boca abajo podemos hacer que ese agujero se cierre. ¿Sí? Ven, fíjense que cuando uno va tironeando esto, como la retina los acompaña, porque es flexible la retina, ¿sí? Es medio como una goma, y vamos ahí haciendo el pelaje. Hoy esta técnica se ha dejado un poco de lado, sí sirve para los agujeros estadio 1 y 2, digamos, de la tabla de gas, pero ya para agujeros más de 400 micras de diámetros se postula lo del flap invertido, que a continuación se lo voy a mostrar como la técnica que más sería de elección. ¿Sí? Fíjense, bueno, ahí terminamos liberando y extrayendo toda la membrana limitante interna. Y una vez que cerramos el agujero, fíjense cómo va la evolución y cómo se van restableciendo los puentes. Y uno de los primeros puentes que se restablece es la membrana limitante externa, no la interna. Estamos acá pelando la interna, en este caso del agujero, pero la que se restablece, los puentes, es la membrana limitante externa. Y a partir de ahí todo el andamiaje y nuevamente el cierre y la restauración de la línea elipsoide, de todas las líneas de los fotorreceptores que hacen que ese paciente recupere el sueño. Siempre se cierra el agujero macular completamente y anatómicamente y morfológicamente bien. No, hay un montón de veces que no, y bueno, va a depender eso también cuánto nos va a recuperar el paciente de su agudeza visual. Fíjense acá, por ejemplo, en esta imagen, que hay formas de microquistes que pueden aparecer, ¿sí? Y que no está restablecida las líneas, y estos pacientes no van a recuperar la agudeza visual de forma correcta. ¿Bien? Aunque tengamos casi toda la estructura retinal externa o interna, mejor dicho, restablecida, ¿sí? Acá se está uniendo, pero fíjense cómo acá queda un gap, que en algunos casos se termina de cerrar, pero en otros no, y a partir de eso podemos inferir que este paciente no va a tener una buena ganancia nuevamente de su agudeza visual. No me acuerdo qué es esto, pero es otra cirugía. ¿Sí? Tenemos que adelantar un poquito, a ver si está el flap. Bueno, ahí estamos con un PIC, con un instrumento que parece como una agujita doblada para sacar la membrana, y si anduviera, sí. Lo de la fibrina, Sí. ¿se está usando, está dando resultados? Mira, yo lo usé hace mucho tiempo, indirectamente, poniendo un tapón de sangre. ¿Quién me preguntó? Un tapón de sangre directamente del mismo paciente, y porque era un paciente miope de ojo único que no veía un pomo, y funcionó. ¿Sí? Pero hay algunos que lo usan. La verdad que con el flap obtenés muy buenos resultados, no tenés todo el lío que tenés con el de la fibrina, que hay que centrifugar la sangre, sacarle la sangre del paciente. Ahí tiene sus temitas, y puesto un poco necesitas un poco más de estructura.
Pero sí, es válido. Sí, sí, es válido. Pero ya te digo, yo lo hice, me acuerdo, en un paciente miope como hace 10 años, que no existía esto, y le habíamos puesto un poco de limitante interna en el agujero y arriba lo tapamos con una gota de sangre del mismo paciente extraído y se cerró. Y funcionó. Y es con el ojo que veo, anda en bici en la ruta, así que espero que vea bastante bien, si no se lo van a quedar poco. Bueno, acá era lo que les decía hoy, ¿sí? Estamos haciendo un peeling, creo que está más flap invertido todavía, que es más o menos lo mismo del anterior. Este es otro tipo de pinza. Esta es una pinza de membrana limitante interna. La verdad que uno no necesita ninguna pinza súper especial para hacerlo. Cuando uno va teniendo un poco más de cancha ya lo haces con cualquier pinza. De hecho yo utilizo una sola pinza para todas las cirugías. Para todas las cirugías. Creo que acá no hacemos eso. No, bueno, acá hacemos lo mismo, ¿sí? Le sacamos la limitante, un poco más fino. Esto es lo que yo les quería mostrar acá, era simplemente que esto es otro calibre para hacer la cirugía, así que no les va a cambiar mucho, van a ver lo mismo. ¿Y por qué llegamos acá? Y esta era lo que yo les decía hoy del flap invertido, ¿sí? Ahí tenemos el agujero, ya tenemos. Las tinciones, esta es con azul brillante ya hoy en día, han evolucionado un montón. Antes no se tenía, costaba bastante, yo empecé en esa época. Después se vino con Kenacor, con Kenalog, con cristales de triamcinolona. Después se vino con azul tripán, que era lo que vieron ahí. Acá en nuestro país no se llegó a hacer mucho, pero también se tenía supuestamente con indocianina verde, que tiene una muy buena afinidad y la verdad que se ve muy bien, lo que pasa es que es tóxica para el ojo, o sea que no es lo mejor. Y ahora llegamos a colorantes o duales o colorantes como este que es el azul brillante. Fíjense, este es el flap, ven, se hace un flap y se recubre el agujero, ¿sí? Esta zona se deja denudada, se hace el intercambio y este flap, ¿qué es lo que acá estamos haciendo el intercambio? ¿Y qué es lo que hace el flap? Es conserva, digamos, por decirlo así, un microclima en esta zona, tapando el agujero, que quedó tapado, y hace que se cierre, ¿sí? Acá se ve un poco mejor, después acomodamos un poquito más el flap, pero la técnica es esa, hacer un flap y que quede tapado. Bien, ¿cómo son las formas de cierre? Esto se los traté yo de dibujar hoy. Puede cerrarse en P, en W, en U, que sería lo más cercano a una restitución en íntegro. Puede haber un cierre con paredes más rectas y que falte tejido acá, pero se cierra el agujero, no queda abierto. Puede quedar un microquiste como lo que vimos hoy, tanto en la parte interna como externa, o puede ya quedar un tapón de cicatriz con fibrina y todo, por eso hay que tratar de, cuando hacemos la técnica del flap invertido, no meter el flap como metiéndolo adentro del agujero, porque evitamos que los bordes se cierren y queden las líneas, por así llamarlo, del OCT, de la línea de los fotorreceptores, de las estructuras, lo más indemne posible y queda con una obstrucción en esa zona. ¿Bien? Eso en cuanto a lo que había del agujero. El packer es un poquito más sencillo, ¿sí? También el 50% no se sabe de dónde viene. La resolución también es a través de la cirugía. El pronóstico va a depender también en gran parte, como vimos, del agujero, de la agudeza visual, el tiempo, el volumen y la alteración de la línea elipsoide, que de última también se correlaciona mucho con lo que yo les dije del agujero. En sí, muchos denominan al packer como una PBR limitada a la zona macular. Bien, acá tenemos diferentes imágenes de los packers, cómo lo vemos con infrarrojo, cómo lo vemos a través del corte del OCT o cómo lo podemos ver en una retinografía color, que es un poco de no muy buena definición, pero cómo se alteran las estructuras. Hoy en día está esta clasificación, que es la clasificación de Boeto, ¿sí? Donde tenemos 4 estadios, donde el estadio 1 tenemos una constitución casi normal del perfil anatómico a nivel del OCT, y fíjense el 4 como está totalmente todo distorsionado, ¿sí? Están las capas intermezcladas en sí mismas. Hay un fenómeno que se llama presencia ectópica de las capas retinales foveales, que es como que se distorsiona la arquitectura macular esta que tenemos y ya no hay
una correlación bien de todas las estructuras. Entonces, cuanto más alterado esté la microestructura, más chances tenemos de no recuperar a pleno esa agudeza visual. Si bien el Packer realmente tiene una muy buena recuperación de la agudeza visual. Y acá, como veníamos también en la charla del agujero macular, diferentes formas, o mejor dicho, diferentes factores pronósticos que afectan o que nos podrían dar una pista de cuánto podemos recuperar esa agudeza visual perdida en ese paciente. La línea elipsoide se refiere a las estructuras de los fotorreceptores, o sea que si esto está tronado de alguna forma, aunque tengamos una leve distorsión, no vamos a lograr una buena agudeza visual. El tiempo, la agudeza visual es la menos determinante, digamos, por así llamarla, de su potencial de recuperación. En algunos trabajos se postulaban que había el signo del tapón de algodón, digamos, ¿sí? de la bola de algodón que estaba presente, pero no se puede correlacionar muy bien. Sí, la de la ectopía de las capas internas foveales, ¿sí? Esto sí, porque esto va a afectar directamente la recuperación de la estructura de la zona foveal y realmente nos va a permitir tener una aproximación de esa agudeza visual posterior de la cirugía. Esta es una cirugía que no se ve del todo muy bien, pero bueno, vemos ahí que estamos tiñendo la zona macular y que por estar la luz tan cerca está medio quemada la imagen, pero fíjense cómo acá vemos muy bien cómo estamos pelando tanto en este caso parte de la hialoide seguramente como de esta proliferación fibrosa que tenemos en el área macular y cómo al fin de la misma va a estar mucho más libre la mácula y vamos a tener un restablecimiento sobre todo del fenómeno que generan los Packer, que son las metamorfosis. ¿Sí? Lo liberamos, esto también es una cirugía creo de la época de 20G, por la pinza. ¿Sí? Estamos teniéndolos y podemos tener paquetes bastante sutiles como este, ahí vemos muy bien cómo vamos denudando, cómo vamos extrayendo la fibrosis y cómo, fíjense cómo se ve muy bien el área donde se removió toda esa membrana y esa fibrosis que teníamos versus el área que aún queda teñido con azul y que no hace falta. ¿Sí? Estos son los casos, cómo sacamos esa membrana acá, ¿sí? Y queda después esa estructura que muchas veces no recupera el perfil natural, anatómico más lindo de la mácula, pero la agudeza visual se mejora en muchos casos. Y esta es otra cirugía de un cuadro mucho más grosero, fíjense, ¿sí? Donde tenemos, este es un paciente que había tenido una toxo intraocular y lo grueso que pueden ser a veces esos Packer y que estamos liberando esta zona y terminando de seccionar, segmentar, remover toda esa fibrosis macular que tenemos acá y que en este caso la recuperación obviamente es mucho menos de lo que teníamos en el paciente anterior, pero fíjense lo grueso que puede estar, aunque esté limitado el accionar de extracción a la zona macular, pero cómo nos produce una gran distorsión de la misma y con casi una visión nula. Este paciente era un paciente mío, me acuerdo de la toxo, era un chico de 20, 25 años más o menos, y que la verdad veía muy poco, recuperó algo de visión, ¿sí? No me acuerdo hasta dónde, pero bueno, para él fue útil la remoción de esto y ahí vemos cómo segmentamos todo, removemos todo y por último también terminamos removiendo en este caso la limitante interna con diferentes sectores de fibrosis y vemos la mácula lo mejor liberada posible y la restitución ¿cómo se llama? De la anatomía macular. ¿Sí? Este era el cuadro, esta era la foto previa, fíjense cómo está distorsionado, que casi no se ve la zona macular y cómo en el post tenemos una mejor recuperación, todavía con un edema, este paciente siguió siendo tratado con inyecciones y después yo lo perdí, no sé hasta dónde llegó, pero bueno, el perfil macular se recuperó en un grado importante. Así que bueno chicos, eso trató de ser todo lo de hoy, espero que les sea de utilidad y si tienen alguna pregunta, pregunten nomás.
todo ellos.